Buenos días, bendiciones, una vez más haciendo un video, hoy día 4 de marzo de 2024. Por la gracia de Dios, estoy acá una vez más para todos ustedes, que sea la bendición del Evangelio a toda criatura que nos conocen, que Dios abra el discernimiento espiritual y que pueda abrir los corazones, sabiendo que hay una salvación tan grande que es por medio del Señor Jesucristo. Obra en la cruz que Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. El Evangelio de salvación para todas las personas que creen en Él. Obedecen el Evangelio, dice acá la palabra de Dios. A todo lo que le obedecen serán salvos. El que no cree será condenado. Habrá una perdición, primeramente el infierno va a estar ahí, y después el alma ya condenada al lago de fuego, el destino final. En Apocalipsis 20 dice: el gran trono blanco donde estarán todas las almas de pie en el juicio, y ahí ya no habrá misericordia, ni gracia, ni perdón, porque no obedeciste el Evangelio. Ahí directamente todas las personas, las almas, estarán condenadas al lago de fuego junto con Satanás y sus huestes espirituales. El infierno, el lago de fuego, no fue preparado para el hombre. Dios en su misericordia quiere que te arrepientes y crean el Evangelio. Voy a leer un poco la palabra de Dios que está en segunda de Tesalonicense capítulo 2. Para adelante, vamos a leer todo ese capítulo. Segunda de Tesalonicense capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay en el presente que lo detiene, hasta el que él a su vez sea quitado en el medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad o de maldad para lo que se pierden, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que creáis en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, las manos amadas por el Señor, de que os haya escogido desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra, el mismo Jesucristo Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones y conforte vuestros corazones, y os confirme de toda buena palabra y obra. Amén. Como sabemos que muchos están diciendo que pronto vendrá el Señor Jesús, y sí, muy pronto vendrá. Pero dice ahí en su palabra que no se deje amedrentar, porque vendrá la apostasía. Y él, acá en el versículo 2, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá
sino que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros como creyentes somos salvos por la gracia de Cristo, por medio de la fe en el Evangelio. Sabemos que cuando Cristo viene va a ser, dice, quitado a la iglesia. Será arrebatada junto en las nubes con el Señor Jesucristo. Esto está en 1 Corintios 15, 51 en adelante, 1 Tesalonicenses, capítulo 4 del 10 para adelante, dice que nosotros vamos a ser arrebatados junto con Cristo. Y la iglesia no estará, porque será quitada en el medio de esa gran tribulación que viene en los periodos de 7 años, donde el anticristo se dice que habrá apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y nosotros vamos a ver quién es el hijo de pecado. Pero Dios nos arrebatará en las nubes, en el momento que nosotros sabemos quién va a ser, porque ahí lo dice en la palabra de Dios, la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Y en Mateo 24 dice, nadie sabe la hora, pero nosotros tenemos que leer lo que está en Tesalonicenses, porque la iglesia, muchos se confunden en ese versículo que es aplicado a nosotros, a la iglesia, y no es aplicado a la iglesia, es para el pueblo de Israel. Esa es su segunda venida, porque va a ser 2 apariciones el Señor Jesucristo. Uno en las nubes, que va a ser la iglesia, va a ser arrebatado, y otro al pueblo de Israel, que está en Tesalonicenses, que dice ahí. Va a haber el hombre de pecado, que es el anticristo. Va a gobernar los 7 años. 3 años y medio se manifestará también el anticristo ya gobernando como. Y Dios dice, cuando él aparece también el Señor en su venida junto con los ángeles, ahí no, la iglesia no está junto con los ángeles, ¿no? Ahí va a ser, la iglesia ya habrá sido arrebatada, mucho antes. Y los ángeles estarán dice ahí, dice en su palabra que los 4 ángeles estarán, uno en cada lado. Esto está ahí recién lo leí. Entonces se manifestará el inicuo, el Señor matará con el espíritu y destruirá el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales. Pero estaba más acá. Ahí quiero ver ahí a donde dice que estarán los ángeles. Yo lo había leído. En Mateo 24. En Mateo 24 dice antes de su segunda venida en la segunda venida, ya junto con la iglesia en las nubes, porque nosotros vamos a estar junto con el Señor Jesucristo, viendo cómo Satanás va a ser destruido. Y ante su venida va a tener la preparación para iniciar los juicios, que es al pueblo de Israel, a las personas que no obedecen y a las naciones, por supuesto. Y esas personas dice que van a ser juzgadas, ¿no? Va a haber muchos juicios, va a haber gran terremoto, va a haber señales y prodigios en el cielo, va a haber muchas muertes. Y él dice que antes de su venida va acá, y enviará en el Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntarán a su escogido con 4 vientos, sus ángeles. Ese va a haber otra, va a juntar al pueblo de Israel, porque también va a salvar al pueblo de Israel. Va a haber, dice, enviará a sus ángeles, dice, con gran voz y trompeta, y juntarán a su escogido. En el Mateo 24, 31 está eso. En los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro.
Ahí está. De la higuera aprended la parábola. Esta está hablando al pueblo de Israel, nada que ver con la iglesia. Eso es lo que le quería decir, que es dos apariciones que hace el Señor Jesucristo. Uno en las nubes, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, es para la iglesia. Y 1 Corintios 15. Así que no te dejes amedrentar con falso profeta, que Jesucristo va a venir, no tarda su promesa, pero sin que antes venga la apostasía. La apostasía es personas que dejarán de la fe, el evangelio, que abandonan la fe. Eso que significa apostasía, abandonar la fe de lo que vos creíste. Y hoy en día están así mucha gente, abandonan la fe, no creen en Cristo, están perdidos en el mundo, lamentablemente. Y eso se ve en todas las iglesias. No comunican el evangelio de salvación para que todas las personas. Hay que predicar el evangelio, porque dice el Señor Jesucristo: aún estas piedras le harán hablar. Si tú no sales a predicar, las piedras van a hablar por ti. Las piedras también simboliza también a las personas que no son creyentes, así como el caso de Nabucodonosor, donde él también él, él dijo que hay que adorar a Dios, el único Dios. Después de haber hecho la imagen y todo, él también, Dios lo usó para ser instrumento, demostrar al pueblo de Israel que el único Dios verdadero es el Señor, Dios Todopoderoso. Así que muchas personas también, Dios usó en la palabra de Dios gente que no eran su pueblo de Israel. Así en el Antiguo como en el Nuevo también. La fe de las personas que se acercaban a Cristo, como el centurión, por ejemplo. No había ninguno en Israel como el centurión, que por su fe dice. Así que hay muchas personas y Dios va a hacer hablar a muchas personas, dice. No, si vos no salís siendo hijo de Dios a predicar el Evangelio, que viene pronto Cristo, porque Cristo viene pronto. Esto no está de, ¿sabés lo que está esperando? Que vos te arrepientes. El último dice, la persona que se arrepiente, porque Cristo es, dice en Pedro, en la carta de Pedro, que un día para Dios es 1000 años. Así que no te dejes. Y muchas personas dicen que ya estamos viviendo el Apocalipsis. Por eso esa carta en Tesalonicenses que leí recién, decían que ya estamos en el Apocalipsis, que Cristo ya vino. Y no, Cristo todavía no vino. Así que por eso escribió Pablo esa carta, porque decían que ya Cristo, que ya vino. Y acá le voy a leer de vuelta, para que ustedes lo lean también. Dice, porque sí, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, que no dejéis mover fácilmente con vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. Ya en ese tiempo decían que Cristo ya vino, y todavía no. Nadie, solamente Dios sabe la hora y el tiempo, ¿no? Pero sabemos que está cerca Cristo. Nosotros como creyentes vamos a ver cuando Cristo viene. Ya nuestro espíritu en un momento nos va a decir Dios en las nubes, y nosotros iremos junto con Él, el que tiene el Espíritu Santo morando en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Cristo nos sella con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Sabiendo que estamos ya en los últimos tiempos, porque así como el tiempo de Noé, la gente se casaban, hacían fiestas, hacían de todo lo que hacen hoy en día, ¿no? El pecado sobreabunda sobre las naciones. Pero vino el Señor y destruyó todo. Mandó el diluvio. Y hoy en día
dice, un remanente fiel que está esperando al Señor Jesús, su venida. Y nosotros esperamos en oración, perseverando y compartiendo el Evangelio. Eso nos mandó Dios. Dios nos dio un mandamiento, que compartamos el Evangelio. Así como Pablo predicó a las naciones, nosotros como discípulos, por amor al prójimo, tenemos que predicar el Evangelio, y por amor a Dios mismo, que Él nos salvó, y queremos compartir también esa salvación a todos ustedes. Que tú te arrepientes, dice Dios, Hechos 17:30, manda a todos los hombres que se arrepienten y crean en Cristo. Manda a todos los hombres, dice Hechos 17:30. Y eso tenemos que hacer, sabiendo que el Señor está muy cerca ya, su venida. Ahí ya el pueblo de Israel tiene su nación. Hace 70 y pico de años se formó la nación de Israel. Y sabiendo que ahí es el centro del corazón de la tierra. Es la nación del pueblo también de Dios, la nación de Israel. Y alabamos a Israel, porque de Cristo, Él nació en Israel, en Jerusalén, en Belén, y era un judío, el Señor Jesucristo. Y Él dijo en su palabra que también es su pueblo. La iglesia y Israel son dos pueblos diferentes, pero en un mismo espíritu. Nosotros compartimos, es el mismo. Dios dice, de los dos pueblos hizo uno. Somos la iglesia, y el pueblo de Israel también va a ser un solo pueblo. No va a haber dos naciones en el futuro. Todos serviremos al Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos la esperanza, dice ahí en segunda de Tesalonicenses, a lo último ya, dice y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna. Consolación eterna. Somos consolados. Y buena esperanza, por gracia. Y tenemos esperanza. Conforme a vuestros corazones, dice, conforte vuestros corazones y os confirme de todo buena palabra y obra. Ahí está. Que estas palabras lleguen a tu corazón, sabiendo que Cristo viene pronto. Sabemos que ya estamos en el tiempo de la apostasía, porque ya se está cumpliendo toda la profecía de Cristo. Y también ya seguramente que está el anticristo. Ya el anticristo está operando de hace tiempo, el espíritu del anticristo, pero ya sabemos que ya está hoy en tiempo la manifestación del anticristo, pero solamente que todavía no nos reveló el Señor Jesús. Pero nosotros, cuando apenas dice ahí en su venida, cuando ya aparezca el anticristo, nosotros vamos a ser arrebatados. No estaremos juntos acá, vamos a ser arrebatados en el cielo, dice. Ni bien aparezca. Y eso solamente Dios sabe, es el momento que Dios, pero nosotros ya Dios nos va a hacer saber a nosotros cuando Dios viene, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendiciones y Dios les bendiga a todos. Saludos. Buena semana para todos.